Estados Unidos consumó el robo de Citgo, la empresa petrolera venezolana con sede en ese país. ¿Y qué hizo? Dio un paso al frente en el remate judicial de las acciones y comenzó a recibir ofertas de subasta. Pero ¿cuál es el origen de la situación? Todo parte de una empresa llamada Cristalex, que tenía una concesión de explotación de oro y al no cumplir con las condiciones ambientales, el gobierno venezolano decidió suspender la licencia. Cristalex demandó al Estado venezolano y el abogado defensor de esa causa y algunas que han demandado a Venezuela en arbitrajes internacionales es nada más y nada menos que José Ignacio Hernández, quien después resultó ser el supuesto procurador del gobierno interino inexistente de Juan Guaidó. Lo que quiere decir que al ser procurador reconocido por Estados Unidos, no defendía los intereses de la República, siendo el supuesto procurador, sino de las empresas. Así que montaron la maniobra, o más bien la trampa, del alter ego. ¿Y qué es el alter ego? Es una tesis según el cual PDVSA y la República son la misma persona. La verdad es que tienen configuraciones jurídicas distintas, autónomas y separadas. La utilidad de esa tesis para Hernández partía de la intención de cobrarle a PDVSA las deudas del Estado, no solo de Cristalex, sino de todos los acreedores que ganaran juicios o arbitrajes contra la República, y adivinen que su mayoría eran representados por el bufete de Hernández, es decir, del procurador de Juan Guaidó y de otros abogados que operan para la oposición radical. Entonces se pagaban y se daban el vuelto. Esta historia pica y se extiende, y ya le vamos a contar. La historia oculta detrás del robo de Citgo. Pongamos el punchline. Citgo fue expropiada por el gobierno de Donald Trump y entregada a personeros de la extrema derecha de la oposición venezolana en 2019. Su objetivo es el bloqueo de los bienes de Venezuela en el extranjero. La oposición apostilló a la quiebra y entrega de Citgo. Negoció su venta con otras empresas energéticas, como la minera canadiense Cristalex y la estadounidense ConocoPhillips. Estamos denunciando que está en marcha la maniobra para ejecutar el robo de la empresa Citgo a Venezuela. Y detrás de la maniobra están los intereses de Juan Guaidó, Leopoldo López, La Machado, Julio Borges, el Caprile, que están desesperados por raspar la olla. Venezuela lo ha denunciado. El gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con esta mafia de los apellidos, pretende robarle a Citgo en los próximos días, en las próximas semanas a Venezuela. En enero de 2014, un tribunal ubicado en Delaware comenzó la ilegal subasta y permitió que varias empresas adquirieran beneficios de ella. El primer paso fue dejar sin derecho a la defensa a Venezuela, para defender a nuestro pueblo, para defender nuestros recursos, nuestros patrimonios. Y lo que ocurrió la semana pasada, presidente, es que ya dieron un paso definitivo en el remate judicial de Citgo por orden del gobierno de los Estados Unidos. ¿En complicidad con quién? Con el ladrón de Guaidó, con el ladrón de Julio Borges, con el ladrón de Leopoldo López, con esa casta de apellidos neofascistas que lo que han hecho es causar sufrimiento, daño al pueblo venezolano. Y decidieron el remate judicial. Por lo tanto, aceptaron ya ofertas para la subasta pública de Citgo. Se robaron Citgo. El pueblo venezolano, como usted ha instruido, no va a permitir y va a ser implacable en la justicia a quienes hayan participado en esta estafa y en este fraude que busca robarse justamente, toda nuestra red de refinerías en los Estados Unidos, que violenta además la libertad económica que ellos tanto cacarean, el mundo capitalista, libertad económica. ¿Quién va a ir a invertir en ese país si en las narices de uno se roban los activos, se roban nuestro patrimonio, se roban nuestras cuentas, los activos líquidos financieros? De tal manera, presidente, que, ellos decidieron ya robarse Citgo y nosotros firmes en la defensa de Venezuela y de nuestro patrimonio. El gobierno venezolano calificó de fraudulento el caso contra Citgo y dijo que no reconocerá la venta forzosa de la empresa por no cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa. Ambas conductas fueron conductas viles. Ambas apuntaban a
destruir la capacidad económica del gobierno, y por supuesto su capacidad para satisfacer necesidades del pueblo venezolano. Sin embargo, como te comentaba, la estrategia de Guaidó y sus cómplices era más doméstica, ¿no? Era hacerse de Citgo a un precio muy, muy económico y venderla a un precio mucho mayor, negociarla a un precio mucho mayor. Eso, por supuesto, metía dinero en sus bolsillos al mismo tiempo que lograban la venia de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos los vería como unos obedientes cachorros que habían hecho lo que ellos habían solicitado. Sin embargo, como ocurre lamentablemente en estas de mafias y de pranato, comenzó una lucha interna. Muchos políticos en Venezuela de la oposición empezaron a reclamar posiciones dentro de las coimas que se estaban pagando, y empezó la lucha que todos los venezolanos lamentablemente tuvimos que presenciar, que terminó con la salida de muchos de estos delincuentes de la organización criminal. Y entonces Estados Unidos dice, por supuesto, estos criminales de poca monta, ¿no?, de bajo nivel, no pueden ser los mismos que manejen Citgo. Y comienza entonces un proceso mediante el cual supuestamente protege a Citgo con sus mal llamadas sanciones y termina haciéndose directamente del control. Incluso a veces en franca pelea con el propio juez Stark en Delaware, ¿no? Un proceso penoso que dejó al descubierto los vicios del Poder Judicial norteamericano, pero también dejó al descubierto, lamentablemente, las miserias de muchos venezolanos que en ese momento cumplían supuestas funciones para el país. Fue un evento bastante dantesco. Venezuela no se pudo defender, les cuento porque vámonos 5 años atrás. En el año 2019, con el reconocimiento de Juan Guaidó como supuesto presidente interino inexistente, el gobierno legítimo de Venezuela de Nicolás Maduro le fue negada la defensa porque la administración de Trump lo desconocía. Así que los usurpadores avanzaron en el terreno. Eso se consolida con la Asamblea Nacional de 2015, gracias a la Asamblea Nacional de 2015, que nombra una especie de procurador especial y además le empieza a dictar una serie de actos para declarar nulos los actos que había suscrito la República, para cuestionar las firmas de funcionarios venezolanos. Es decir, hay que también ver la amplitud de sujetos que participaron en esta trama criminal. No es solo Hernández o Vecchio, que por supuesto estaban allá directamente en sede llevando el delito, sino además una gran cantidad de funcionarios, o en aquel momento eran funcionarios venezolanos, que eran diputados, que participaron también, incluso otros que estaban tras de cámara, que hacían algunos papeles frente al gobierno norteamericano. Finalmente logran imponer su tesis del alter ego, apoyada por supuesto en el famoso aquel estatuto de la transición, en el cual, entre otras cosas, vinculaban una cosa totalmente horrible, anticonstitucional, vinculaban la identidad de la República con la identidad de todas sus entidades, ¿no? Eso está descrito de una manera totalmente contraria en la Constitución Nacional. Sin embargo, bueno, impusieron esa tesis porque esa era la tesis que iba a hacer luego, para que este abogado Hernández dijera que él era representante de la República y de PDVSA, y entonces él poder organizar las defensas. Luego pasaron otras cosas que parecen más bien de una novela, situaciones domésticas con una supuesta inhibición posterior después que se habían nombrado abogados y esto, incluso el reconocimiento de ciertos poderes legales al embajador Vecchio. Es decir, más allá de que estas organizaciones criminales siempre tienen una forma de funcionar sofisticada, esta tuvo más bien un tipo de funcionamiento más parecido a un pranato, ¿no? Y por eso terminó luego con una disputa interna entre ellos. Luego de conocerse el proceso de robo de la empresa Citgo Petroleum Corporation por parte del gobierno de Estados Unidos en conjunción con la extrema derecha venezolana, bajo la excusa de un procedimiento judicial para venta de activos, varios países del mundo manifestaron su rechazo y calificaron el hecho como una vil acción,
y manifestaron su apoyo al gobierno venezolano, denunciando el robo como un peligroso precedente en la historia. Entre ellos, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, anunció el rechazo de la República Popular China contra el proceso de arrebato y venta ilícita iniciado por Estados Unidos. El portavoz chino señaló que la forzosa venta de esa compañía significa un nuevo episodio de la agresión multifacética ejecutada por las instituciones de Estados Unidos contra Venezuela. Nicaragua también mostró su solidaridad con Venezuela al emitir un comunicado donde expresó su indignación ante las políticas imperialistas de Washington al confiscar ilegalmente la empresa Citgo. Al hacer esta denuncia, condenamos una vez más estos absurdos atropellos que reflejan la invariable conducta filibustera de parte de Estados Unidos, que tanto daño han hecho y siguen haciendo al mundo y a la comunidad, reza el comunicado. A la denuncia se unió Irán, cuyo canciller, Nasser Kanani, condenó la medida ilegal de Estados Unidos y advirtió que es una violación del derecho internacional. Ernesto Samper, expresidente de Colombia, a través de la red social X, denunció que Estados Unidos está inaugurando con el proceso a la compañía petrolera de propiedad venezolana Citgo, una peligrosa forma de expropiación internacional que busca invalidar sus títulos de propiedad en Estados Unidos, lo que expone la clara intención de Washington de impedir que Venezuela ejerza su legítimo derecho de defender sus activos en el extranjero. Cobrarle a la República es sumamente difícil porque sus activos están protegidos por el principio de inmunidad soberana, mientras que las empresas del Estado como PDVSA, PDV Petróleo, Citgo, etc., en el extranjero son simples empresas privadas y muchas de ellas tienen activos expuestos fáciles de embargar. Así que José Ignacio Hernández, con la gente de Cristalex, ideó esa fórmula del alter ego para poder ejecutar a PDVSA, aunque la deuda es del Estado y no de la empresa. Se podría decir una especie de venganza. Después se fueron incorporando otros acreedores bajo esa misma tesis para cobrarle a la República, pero afectando a Citgo, que es propiedad de PDVSA. Y esto trajo como consecuencia muchas cosas, entre ellos que la Fundación Citgo, que atendía a pacientes con enfermedades catastróficas, dejó de existir y muchos de estos pacientes fallecieron. Todo estaba fríamente calculado. José Ignacio Hernández, al renunciar a su supuesto cargo de procurador, mencionó ante la Asamblea Nacional del 2015 de mayoría opositora la lista de acreedores contra Citgo. Todo fue planeado, pero la jugada le salió mal. Pensaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro caería y ellos se sentarían a negociar con cada acreedor y cobrarían sus honorarios en cada caso por conseguir acuerdos de pago. ¿Qué tal? Pero el gobierno se mantuvo al frente con Nicolás Maduro y los propios gringos, alarmados con la acción de malandraje de estos señores, les desarma la estrategia. Lo que se ha tratado de hacer hasta ahora es convertir a Venezuela por la vía de la opresión, del hostigamiento, un Estado servil, un Estado sumiso a los intereses de Estados Unidos. Pareciera que es lo que se está debatiendo ahora, por cierto, en las elecciones, es decir, escoger entre un Estado sumiso o que únicamente obedece los intereses de otro Estado que a su vez está gobernado por quienes reciben los votos de sus propios ciudadanos norteamericanos, o, bueno, poder vivir un Estado plenamente libre que defiende sus propios intereses, que defiende sus propios activos y que toma las decisiones según lo que sea necesario para garantizar su soberanía y su desarrollo. Eso creo que es lo que está en juego, y ver lo que ocurrió en Citgo es una muestra importante, es una muestra trascendente de la realidad de cómo suceden estas cosas en el ámbito internacional e incluso en el ámbito nacional. Al principio, la idea era únicamente procurar una sensación de poder sobre Venezuela. Luego, como las cosas no iban saliendo como querían, entonces era propiciar, provocar dolor en el pueblo venezolano.
el bloquear los fondos que iban a ayudar a los niños que necesitaban trasplantes de médula era una forma certera de ir al corazón del sentimiento venezolano. Un país donde la madre y el niño son protagonistas, son centro del devenir social del país, y bueno, darle justamente allí al corazón. Esas personas seguramente sabían que niños iban a morir, pero bueno, me imagino que pensarían en aquella máxima de que el fin justifica los medios, y entonces ejecutaron sin temor a dudas esta estrategia, ¿no? Simplemente negaron los fondos con los cuales se dotaba a este programa. Igual hicieron, por ejemplo, en el caso de las vacunas, colocaron los fondos cuando Venezuela necesitó fondos para comprar las vacunas de COVID, y en el momento en el COVID iba creciendo de una manera vertiginosa. Ustedes deben recordar, intencionalmente hicieron personalmente las llamadas para bloquear el dinero de Venezuela e impedir que el pueblo venezolano fuera vacunado. Todos estos crímenes, estoy seguro, van a ser en algún momento juzgados, y estas personas van a tener que pagar por sus crímenes, por sus horribles crímenes. Citgo ha sido un importante impulsor de la economía venezolana a través de la exportación de petróleo y productos refinados. Esta empresa con sede en Estados Unidos ha contribuido significativamente a los ingresos del país a lo largo de los años, empleando a miles de venezolanos en áreas como la producción, refinación, distribución y comercialización de petróleo y productos derivados. La empresa Citgo, como todos debemos saber, es una empresa muy poderosa. Tú puedes ir a cualquier estado de la Unión, estás en el estado de la Florida, ahora que el Miami Heat clasificó para la final de la conferencia, ¿no? O estás en California, o estás en Houston, o en Nueva York, y siempre te vas a parar en una estación Citgo. Más de 10.000 estaciones de gasolina venezolanas en Estados Unidos. Más de 3 refinerías poderosas, 24 terminales, muy poderosos. Venezuela durante tiempo vendió 400.000, 500.000 barriles de petróleos diarios solo a Citgo, porque el petróleo venezolano es hecho especialmente para los sistemas tecnológicos de refinación de las refinerías de Citgo. Cuadran perfecto el petróleo que sale de la tierra venezolana en la refinería. Así que nosotros teníamos una relación privilegiada, una relación propia, porque la empresa es venezolana, bueno, compraba el petróleo en Venezuela. Desde que fue despojada, desde que fue secuestrada en tiempos de Donald Trump, cortaron el suministro de ese petróleo que se producía en Venezuela. Financiaba programas sociales y comunitarios en Venezuela a través de su fundación Simón Bolívar, contribuyendo solo en el año 2022 con $3,8 millones invertidos en subvenciones de salud humanitaria, a través de iniciativas para mejorar el acceso a medicamentos, nutrición, capacitación para personal médico y atención médica para poblaciones vulnerables y de bajos ingresos dentro y fuera de Venezuela, como el convenio entre la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea de Italia y PDVSA a través de Citgo, para costear el tratamiento y gastos de los pacientes con leucemia enviados de Venezuela para realizarse trasplantes, programa que desde 2018 está suspendido debido a las sanciones impuestas por Washington, que bloquearon y retuvieron los pagos al gobierno de Italia, deteniendo el proyecto y dejando en desamparo a miles de venezolanos. Otro servicio que Citgo daba, bueno, Citgo produce muchos derivados, entonces cuando había que hacer alguna situación de mantenimiento en alguna refinería, rápidamente se llamaba Citgo, Citgo, mándame 3 millones de barriles de gasolina. Salían los barcos y en 5 días estaban en Venezuela. Todos esos servicios que pudiéramos llamar del día a día, necesarios para el funcionamiento del país, los cortaron, secuestrando a Citgo. Y ahora este gobierno de Estados Unidos ha pretendido ya dar la estocada final.
meter la estocada final. ¿A quién le mete la estocada? ¿A quién le mete la estocada? A todos los venezolanos y venezolanas. ¿Por culpa de quién? De la ultraderecha. De esa ultraderecha que ahora tiene precandidatos, precandidatas. ¿Ah? Esa ultraderecha bandida son los responsables de que nos estén robando Citgo en este momento. Estados Unidos se dio cuenta de la jugada de Guaidó y su flamante procurador, que no pudo ocultar que era el abogado de varios acreedores de las empresas que están detrás de Citgo. Y el juez Strack realizó una hazaña contra Hernández, la oposición venezolana y los abogados que tienen allá. Abrió una subasta y consumó de todos modos el robo, pero están en la mira. La Asamblea Nacional de Venezuela discutió la reciente orden de un tribunal estadounidense de adelantar el remate de la refinadora de petróleo Citgo, tras una larga disputa judicial de los acreedores. El presidente del Parlamento venezolano atribuyó a una estrategia electoral de la extrema derecha. No fue que le dijeron a los gringos que estaban en contra con la entrega de Citgo. Le dijeron que lo hicieran en secreto porque los podía perjudicar electoralmente. Y por eso el Tribunal de Delaware ya hizo la subasta de manera secreta y ya hay ofertas secretas guardadas en unos sobres en el Tribunal de Delaware, que no es otra cosa que agarrar a Citgo y despedazarla y entregársela al gobierno de los Estados Unidos de América y a todos estos empresarios que han hecho lobby ante el gobierno de los Estados Unidos de América. Citgo es una filial de la estatal petrolera PDVSA, que es la 7ª de Estados Unidos y tiene refinerías y estaciones de servicio. Además de ser un buen negocio para el Estado venezolano, había jugado un rol clave en atender casos sociales con sus utilidades. Tenemos que seguir denunciando que ese despojo va dirigido a perturbar la vida económica de la nación venezolana. Es una empresa, digamos, que nos servía, refinaba casi 900.000 barriles diarios de petróleo venezolano. Tras la acción judicial hay responsabilidades políticas, ya que la crisis se agudizó durante el llamado interinato del exdiputado Juan Guaidó, que fue reconocido por Estados Unidos y no ha permitido a las autoridades legítimas ejercer una defensa efectiva. El presidente Maduro pidió responsabilidades penales por este perjuicio. Citgo, empresa de todos los venezolanos, que hoy es administrada por un sector de la plataforma unitaria que, mientras viene a participar de elecciones, a la misma vez administra los activos de todos los venezolanos en el exterior. Estamos en presencia del mal uso del reconocimiento de los Estados Unidos para perpetrar un robo a todos los venezolanos. Quienes permitieron que se roben las acciones de Citgo y que sean ejecutadas en manos mientras la administra un sector de la oposición venezolana, sean perseguidos por la justicia en Venezuela y en los Estados Unidos. El pueblo venezolano debe ubicar que quienes son responsables de ese despojo es esa oposición que encabeza hoy María Corina Machado, con todo ese equipo y con todos los recursos que le está dando Estados Unidos para desarrollar campañas. Era fácil deducir que Estados Unidos necesitaba utilizar ese mecanismo que había sido facilitado inicialmente por la oposición para hacerse de Citgo. Entonces, dentro de aquel plan que ya había iniciado de asfixia al pueblo venezolano, pues simplemente hacerse de Citgo y evitar que ese dinero que entraba recurrentemente y que permitía planificar de una mejor manera el desarrollo del país, pues dejara de ingresar, ¿no? Lo que pareciera haber perseguido Estados Unidos como un interés geopolítico, es hacerse del control de los ingresos más estables que tenía Venezuela en la región, ¿no? Para eso se sirve la oposición, una herramienta que, como ustedes ven, luego se quita de encima para imponer entonces ya formalmente otras sanciones y bloquear a Venezuela desde el punto de vista financiero. El robo de Citgo crea un precedente en la historia. Lo que queda claro es que ningún país tendrá segura su inversión en Estados Unidos a partir de este hecho. Lo más cumbre es que el propio supuesto gobierno interino de Guaidó engañó nada más y nada menos que el mismísimo imperio estadounidense. Dicen que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, pero hay que esperar que caiga la fantasía que aún Washington mantiene del supuesto interinato y veremos qué sucede con la traición entre ellos mismos. Pusimos el punto en la I.